Maquiavelo comprendía algo que la mayoría de las personas jamás llega a percibir a lo largo de su vida. El poder no reside en quien más ruido hace ni en quien llena los espacios con discursos interminables, sino en aquel que sabe utilizar el silencio como un recurso consciente y calculado. En una realidad donde la información funciona como una moneda de intercambio y donde las palabras pueden convertirse en armas letales, aprender a callar con inteligencia se transforma en una de las habilidades más determinantes en la lucha por la influencia y la autoridad. Guardar silencio no significa ser tímido ni caer en el mutismo, más bien implica ejercer un control absoluto sobre lo que se revela y lo que se oculta, sobre cuándo hablar y cuándo dejar que la ausencia de palabras trabaje en favor propio. El silencio, administrado con precisión, no es ausencia de comunicación, sino una forma superior de expresarse. Saber callar en el instante correcto puede resultar más persuasivo que un discurso elaborado, porque el silencio abre espacios de duda, genera incomodidad en el otro y empuja a que las personas se expongan más de lo que deberían. No se trata, por lo tanto, de un vacío pasivo, sino de una estrategia activa. Callar en un momento clave puede significar adelantarse a los demás, obligarlos a mostrar sus cartas primero y así mantener la ventaja en cualquier interacción. La mayoría habla en exceso porque teme enfrentarse al vacío que produce el silencio. Ese vacío incomoda, provoca tensión, y lleva a los demás a intentar llenarlo con frases que, en muchos casos, revelan más de lo que deberían. Aquí radica una de las enseñanzas esenciales de Maquiavelo. El observador que escucha con atención y mide cada palabra tiene una superioridad natural sobre el que se precipita a llenar los espacios. El florentino aconsejaba mirar antes de hablar, interpretar las intenciones de quienes nos rodean y analizar el impacto de cada frase antes de liberarla al mundo. En El Príncipe, Maquiavelo escribió una frase lapidaria: los hombres deben ser acariciados o destruidos, porque pueden vengarse de las ofensas leves, pero no de las graves. Aplicado al uso de la palabra y del silencio, esto significa que no siempre es prudente hablar a medias ni dar mensajes ambiguos. A veces es mejor no pronunciar nada antes que soltar frases incompletas que luego puedan volverse en nuestra contra. El error común de quienes buscan influencia es pensar que el poder se demuestra hablando sin parar. En realidad, el poder se mide por el autocontrol, y no existe mayor dominio que aquel que uno ejerce sobre sí mismo. Quien no sabe callar, quien opina de todo y no logra contenerse en los momentos necesarios, termina siendo presa fácil de los estrategas que sí entienden el valor del silencio. En una mesa de negociación, en una conversación íntima o en un debate político, quien no mide lo que dice se desarma frente al que escucha y observa. La información mal administrada es como un arma entregada al enemigo, le damos la posibilidad de usar nuestras propias palabras contra nosotros. Maquiavelo tenía claro que el silencio es un recurso estratégico tanto en la política como en los negocios y en la vida diaria. Quien habla menos suele tener realmente el control. Las palabras, cuando se utilizan sin medida, resultan costosas. No en un sentido económico, sino porque revelan pensamientos, intenciones y vulnerabilidades que podrían haberse reservado para un momento más favorable. El auténtico poder no lo ostenta quien logra que su voz se escuche constantemente, sino aquel que elige el instante justo para callar y el instante justo para hablar. En El Príncipe queda claro, la información es la base del dominio. Un gobernante, decía Maquiavelo, nunca debe apartar la vista de la guerra, y aunque él se refería al conflicto armado, también se puede entender como una metáfora del conocimiento. La guerra más importante no siempre se libra con espadas, sino con inteligencia y astucia. En un mundo donde todos buscan ventaja, quien sabe más posee más poder. Sin embargo, ese conocimiento se desperdicia si se regala en palabras innecesarias. Por eso los verdaderos estrategas ocultan mucho más de lo que muestran. Permiten que los demás se apresuren a hablar, revelando sus intenciones, mientras ellos permanecen en un silencio que les da tiempo para observar, evaluar y, llegado el momento, actuar con precisión. Un silencio oportuno puede tener más efecto que un discurso persuasivo, porque obliga al otro a preguntarse qué piensas, qué planeas o qué reservas. La mayoría, sin embargo, siente la necesidad constante de validación. Hablan para demostrar que saben,
para dejar claro que tienen algo que aportar, para no sentirse invisibles dentro de la conversación. Pero el verdadero conocedor del juego del poder no busca visibilidad inmediata, lo que busca es respeto o incluso temor. La incertidumbre es un arma sutil. Si nadie puede predecir tus pensamientos, tampoco puede anticipar tus próximos movimientos. Y cuando los demás desconocen lo que tienes en mente, ya estás un paso por delante. Para Maquiavelo, la prudencia era más valiosa que la sinceridad absoluta. Esto no significa que aconsejara mentir sin más, sino que comprendía que no todo lo que se piensa debe expresarse en voz alta. El silencio no es solo una defensa, también es un arma de manipulación. En política, en las relaciones sociales y en cualquier escenario de competencia, la falta de información genera ansiedad en los demás. La incertidumbre es un veneno lento, desgasta a los rivales y fortalece a quien logra administrarla con paciencia. Un silencio bien colocado puede hacer que los demás hablen más de lo necesario, se contradigan, expongan sus planes y revelen sin querer sus debilidades. En sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo ya advertía que el verdadero líder no es el que siempre tiene una respuesta inmediata, sino el que sabe observar y esperar. La impaciencia es un defecto fatal en quienes buscan poder, porque los conduce a precipitarse con palabras o promesas que no pueden sostener. Los más astutos, en cambio, dejan que los demás se desgasten en su propio discurso, que se delaten con sus frases, que se hundan en sus propias declaraciones. Ellos escuchan, registran y esperan. El silencio, por esta razón, proyecta una imagen de sabiduría. Muchas veces, quien calla no es necesariamente más inteligente, pero es percibido como alguien que tiene más control y seguridad. La persona que no siente la necesidad de explicarse todo el tiempo genera respeto porque transmite la idea de que solo hablará cuando sea necesario. Por el contrario, quienes hablan demasiado dejan rastros, revelan sus miedos, sus inseguridades y sus intenciones. El silencio convierte a quien lo maneja en un enigma, y el misterio es poder. Además, el silencio no solo protege, sino que también otorga tiempo. En el juego de la política y de las relaciones humanas, el tiempo es esencial. Quien actúa de manera impulsiva suele cometer errores fatales. Una palabra dicha en el momento equivocado puede convertirse en un obstáculo imposible de retirar. Una vez que algo ha sido pronunciado, no hay vuelta atrás. No se puede borrar ni hacer que sea olvidado fácilmente. Por eso el silencio es el recurso de quienes prefieren reflexionar antes de moverse, de quienes calculan el peso de cada palabra antes de liberarla. En El Príncipe, Maquiavelo insiste en que un gobernante prudente jamás debe revelar todas sus intenciones. Un líder no puede darse el lujo de ser completamente transparente, porque la transparencia absoluta abre la puerta a la manipulación. El que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar, escribió, subrayando que el poder no depende de la honestidad, sino de la estrategia. Hablar demasiado es mostrar las debilidades propias y entregarle al adversario las herramientas para utilizarlas en nuestra contra. Callar, en cambio, da la oportunidad de observar, analizar y elegir el momento adecuado para actuar. Lo curioso es que el mundo contemporáneo parece haber olvidado por completo esta enseñanza. Las personas publican cada pensamiento en redes sociales, comparten sus emociones al instante y se exponen con una facilidad que Maquiavelo habría considerado ingenua. Creen que el poder se construye a través de la visibilidad constante, pero la realidad es que la verdadera autoridad no se obtiene hablando sin parar, sino logrando que los demás quieran escucharte. Y eso se consigue no con ruido, sino con la capacidad de administrar el silencio. Un silencio estratégico no solo protege a quien lo maneja, sino que obliga a los demás a hablar más de lo necesario. La incomodidad que provoca el vacío de información empuja a revelar detalles que, en un escenario más controlado, habrían permanecido ocultos. En una conversación privada, en una negociación o en un debate, quien sabe callar con propósito consigue que el otro se justifique, se delate y se exponga sin darse cuenta. En El arte de la guerra, Maquiavelo resaltaba la importancia de la previsión y de la estrategia. Un buen comandante jamás ataca sin información.
No se mueve por impulsos ni por emociones descontroladas, sino que calcula cada paso. Lo mismo ocurre con las palabras. Quien calla está recolectando datos. La gente suele delatarse cuando se siente incómoda con el silencio. Habla demasiado, revela intenciones ocultas, se traiciona sin que nadie la presione. No hace falta interrumpir ni forzar nada, basta con escuchar atentamente y esperar. Mientras ellos se desgastan hablando, quien calla construye sus planes con serenidad. En este sentido, el silencio se convierte en control. En una reunión de negocios, en una entrevista o en cualquier espacio donde se juegue el poder, la persona que menos habla suele ser quien realmente tiene la ventaja. No porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que cada palabra tiene un costo. Los que se apresuran a hablar suelen hacerlo por ansiedad, por inseguridad o por necesidad de aprobación. Pero quien domina el arte de callar transmite autoridad, porque su sola presencia genera expectación. Maquiavelo comprendía que las palabras son un recurso valioso, pero únicamente cuando se utilizan con intención. Decir lo justo en el momento exacto puede construir una imagen de autoridad sólida. Hablar en exceso, en cambio, es un error casi imposible de enmendar. De hecho, en El Príncipe dejó escrito: los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Esto deja en evidencia que los intereses personales suelen pesar más que la moral o los afectos. Aplicado al lenguaje, implica que muchas veces las personas no hablan en busca de la verdad, sino de ventaja, de influencia o de validación. Quien domina el silencio es capaz de detectar esas intenciones en los demás sin mostrar las suyas propias. Callar con propósito genera incertidumbre. El adversario, al no saber qué piensas, se ve forzado a imaginarlo, a adivinarlo, a especular. Y esa especulación se convierte en una forma de desgaste. La tendencia natural del ser humano es hablar, explicar y dejar claro lo que siente. Pero Maquiavelo ya advertía que la información es una forma de vulnerabilidad. Cuanto más se sepa sobre ti, más poder tendrán los otros sobre tus decisiones. El problema de muchos radica en que subestiman el poder del misterio. Piensan que ser directos y transparentes los vuelve más confiables, cuando en realidad los hace más vulnerables. En el mundo real, la confianza no se construye con exceso de palabras, sino con la percepción de control. Un líder, un estratega o un hombre de poder no necesita hablar constantemente para demostrarlo. Su silencio, su calma y su prudencia ya transmiten respeto. El que calla genera la impresión de que sabe más de lo que dice, de que elige cuidadosamente qué mostrar y qué reservarse. Maquiavelo no recomendaba el silencio únicamente como una medida de precaución, sino también por su impacto psicológico. En una sociedad donde todos buscan ser escuchados, quien calla se transforma en un enigma. Y lo desconocido siempre genera respeto, temor, o en algunos casos, admiración. Las personas temen lo que no pueden predecir, y cuando no logran anticipar tus pensamientos, terminan otorgándote poder. Es mucho más seguro ser temido que amado, escribió Maquiavelo, y en el terreno de la comunicación esto se traduce en que el silencio puede ser una forma de infundir ese respeto difícil de alcanzar de otro modo. El verdadero poder del silencio radica en su capacidad de hacer hablar a los demás. Un silencio bien colocado puede provocar confesiones, revelaciones e incluso rendiciones. Los impulsivos se descubren demasiado rápido, los inseguros buscan validación constante, los arrogantes sienten la necesidad de probarse a sí mismos en cada diálogo. En cambio, quien domina el silencio obliga a los demás a mostrar sus cartas antes de tiempo. Observa con calma, analiza y espera el instante exacto para pronunciar lo mínimo necesario con el máximo efecto. La pregunta final es inevitable: ¿eres dueño de tus palabras o tus palabras son dueñas de ti? En un mundo saturado de voces, donde todos compiten por atención, quienes saben administrar el silencio poseen una ventaja incomparable. Maquiavelo no nos enseñó a ser mudos, sino a comprender que el silencio, bien administrado, es una herramienta de dominio tan poderosa como cualquier discurso. Callar no significa ausencia de poder,
Significa control absoluto sobre él.